Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a retomar el tema de Arduino con un tercer vídeo, después de haber visto las partes de una placa de Arduino Uno y de haber visto qué partes componen el escritorio, el entorno de programación del IDE Arduino, también como las partes que componen un sketch, un programa típico, básico de Arduino. Vamos a pasar ahora a ver esas variables, esos datos que podemos utilizar. No vamos a verlos todos porque son muchos los formatos y aparte se pueden transformar uno en otro, pero sí los fundamentales que nos pueden hacer falta para proyectos de una dificultad baja, media. Bueno, pues vamos a comenzar con el formato byte. Byte es un valor que almacena hasta 8 bits numéricos sin decimales y sin signo. Su valor está acotado entre el 0 decimal y el 255. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque se basa en un sistema posicional. Un sistema posicional significa que la posición del número depende. No es lo mismo, por ejemplo, tener que pagar 0,001 euro que pagar 1,000 euros. Obviamente, ¿no? Porque la posición del número, aunque aparezca en la misma cifra, pero al cambiar la posición, la cuantía es mucho más elevada. Bueno, pues en este caso trabajamos con 8 bits, luego significa que trabajamos con 8 posiciones. Y como son binarios, trabajamos en posiciones de 2. Esto significa que el número más bajo que yo puedo componer es el que está formado por todos los coeficientes con formato 0. Es decir, aquí tenemos los 8 ceros, que estarían multiplicando respectivamente las posiciones 0, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y así hasta la 2 elevado a 7. Esta operación nos da como resultado 0 y por lo tanto es el valor de rango más bajo que podemos utilizar. Por tanto, al mismo tiempo, el más alto que podemos utilizar es cuando en vez de todos ceros sean todos unos. En el momento en el que alguno sea 0 ya no es el más alto. Bueno, pues todos unos, cuando yo hago la misma operación, pero cambiando los ceros por unos, el número más alto que me aparece es el 255. Por eso el rango está acotado entre esas dos cifras. Si yo tengo un número que sé que no va a salir de ahí, pues lógicamente esta es una opción perfectamente válida. La cifra, la posición, la sintaxis, el comando int corresponde a un dato entero que almacena 16 bits, que son 2 bytes de información. Y está comprendido entre menos y más 32.767,66, dependiendo del positivo. Y hay que tener en cuenta que en este tipo de cifras el tema de desbordar la cantidad por una operación, por lo que sea, en un conteo que se esté haciendo con esta variable, si lo excede por exceso o por defecto, el problema es que nos va a arrojar un dato que no va a ser decirnos, oye, hay un error. No, nos va a devolver un número, pero ese número no va a tener mucho sentido para nosotros, porque esto depende de cómo se gestiona la cola de la mantisa de la cifra, la base que estamos trabajando y demás. Es una cosa que excede, una cuestión ya matemática que excede lo que es el nivel de este tutorial. Sin embargo, sí es importante que lo sepamos porque nos pueden salir valores raros que luego es muy difícil determinar dónde está el fallo, ¿no? Otra cosa que es importante es saber que podemos cambiar de un sistema, de una base a otra, en este tipo de formato. Por ejemplo, el número decimal que trabajamos habitualmente, que está formado por potencia de 10, donde la unidad corresponde al 10 elevado a 0, la decena 10 elevado a 1, la centena 10 al cuadrado, 10 al cubo para la unidad de millar y así sucesivamente. Bueno, pues un número, que por ejemplo sea el 1, 2, 3, pues sería un número decimal que sería 1 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 elevado a 1, más 3 por 10 elevado a 0. Si nosotros lo ponemos el número que sea, por ejemplo el 101, n igual a 101, sin nada más, pues efectivamente me lo va a considerar como un sistema decimal porque es un elemento que no hay que hacer nada más. Vamos a poner esto aquí abajo. No hay que hacer nada más. Es un sistema que no tiene una nomenclatura, una sintaxis específica. Pero si, por ejemplo, yo quisiera escribir un número binario, lo primero que sé es que solamente me va a emitir el carácter 0 y el 1. No existe en binario el número 3, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tendremos que meterle un prefijo en la sintaxis que sea un 0 y una letra B de binario. En este momento el 101 deja de considerarlo decimal y lo considera internamente en el algoritmo a la hora de calcularlo como un sistema en base 2. Por lo tanto, el 101 en base binaria sería 1 por 2 al cuadrado más 0 por 2 elevado a 1 más 1 por 2 elevado a 0. Si en vez de añadirle un 0b le añadimos solamente un 0, tendríamos un número que se considera para nosotros el 173 sería un número decimal, pero para él sería un número octal. Hay que tener cuidado porque si le ponemos por defecto que me considere siempre paquete de 4 cifras decimales, el 123 me lo tendría que completar con el 0, 1, 2, 3. Pero si le añadimos el 0 delante, el sistema internamente me lo va a calcular como si fuera un octal. Con el 1, el 2 y el 3
aplicándole la base octal de potencia de 8 en vez de potencia de 10. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque nos puede acarrear errores matemáticos luego a la hora de hacer el traspaso de las unidades correspondientes. Por último, el sistema hexadecimal pues es un sistema que va desde el 0 hasta el 15, pero nosotros podemos trabajar con números del 0 al 9, pero no con el 10. No podemos trabajar con el 10 porque el 10 ya estamos metiendo las unidades con las decenas, estamos cambiando de posición. Entonces el 10 lo que hacemos es que le asignamos una letra, la letra A, el 11 la letra B, el 12 la letra C, y así hasta la F, que es el 15. Con lo cual tenemos nuestras 15 primeras posiciones numéricas y podemos trabajar con ellas guardando las variables como números sin ningún tipo de problema y operando con ellas. Luego tenemos el long. Bueno, pues el long es un formato de variable que se llama de texto de tipo extendido, ese tipo largo, que son números de 32 bits, 4 bytes, y trabajamos sin decimales, pero el rango que cubre estos números pues es muy importante. Es desde menos 2.147.483.648 hasta su correspondiente con una cifra menos, porque el 0 se le imputa a la parte positiva. Y claro, estamos hablando de que tenemos ya un rango de valores muy potente. Ya podemos meter ahí números pues muy gorditos. Además, si estamos sabiendo, por ejemplo, que no vamos a tener cifras negativas, pues todos esos valores de la parte negativa se los podemos sumar a la parte de la memoria positiva, teniendo pues más de 4.294 millones de posibles posiciones de memoria para poder archivar nuestros números, con lo cual todavía más positivo. El float es el denominado como coma flotante y se aplica a los números decimales. Los números de coma flotante pues tienen una resolución de 32 bits y ocupan un rango que está comprendido, pues fijaros ya, bueno, de 32 bits no, superan los 32 bits porque nos vamos a 38, la potencia de 38. Luego sería desde menos 3,4 todos esos decimales por 10 elevado a 38 y su valor en positivo. Estos números pues no son especialmente exactos, pueden, al hacer comparaciones entre valores, pueden acarrear y arrastrar errores que pueden comprometer el resultado final, pero a veces pues son necesarios, aunque la velocidad de procesamiento pues es más lenta y necesita más memoria. Una función equivalente a la float es la función double. Con la función double podemos equipararla a la función float en los comandos de Arduino. La boolean es un sistema que solamente tiene dos posiciones, true, verdadero, o false, falso. Cada booleano tiene un byte de memoria y, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un LED, pues yo podría asignarle la posibilidad de decirle true a encendido y false a apagado. Y entonces pues tendríamos una posibilidad de guardar en la memoria esas dos posiciones de funcionamiento de un diodo LED, por ejemplo. Y luego char, que representa un carácter que ocupa un byte de memoria. Aquí tenemos que los caracteres que se representan simples, un solo carácter, el 1, la letra B, pues se representan entre comillas simples, y las comillas romanas se reservan para las que son, bueno, pues palabras, signos que ya tengan una aglomeración de elementos, de caracteres, ¿no? Las letras se almacenan como números en el formato ASCII y esto significa que con esas letras también podemos realizar operaciones. Si yo, por ejemplo, escribo que la variable A quiero que se le añada 2 unidades, pues tendría A más 2. Pero ese A más 2, ¿qué significa? Bueno, pues significa que si la letra A corresponde a la posición decimal 65, A más 2 sería la posición decimal 67, que corresponde con la letra C. Luego, A más 2 sería C. Y esto se puede utilizar, bueno, pues para asignación de variables, para cambio de variables, para sistemas de alarma, en fin, para muchas utilidades. Fijaos que aquí esta codificación de tipo ASCII, pues tiene desde las posiciones numéricas que estamos estableciendo, los signos más habituales que podemos utilizar, luego también existen otras codificaciones para caracteres especiales, hasta, bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, esta virgulilla, en fin, tenemos diferentes símbolos que podemos utilizar pues como claves, como sistema de variables para guardar datos, para lo que sea. Bueno, pues aquí tenéis un repaso rápido, somero, de lo que son los diferentes tipos de datos que podemos utilizar, y ahora pues lo utilizaremos en los diferentes montajes que vayamos abordando de aquí en adelante para poder utilizarlo en nuestros programas, de forma que experimentemos y así veamos pues bueno, dónde fallamos y cómo se pueden mejorar. Los problemas que vayamos teniendo pues lo iremos solventando sobre la marcha. Bien, pues gracias por tu atención, espero que haya sido de tu interés y nos vemos en el siguiente tutorial.